Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Así es, mi amado hermano, dándole gracias al Señor por este día, por la oportunidad que nos da para poder expresar la palabra de Dios, mi amado hermano. Así es. Démosle gracias al Señor por este día maravilloso. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor, bendito seas y grande, poderoso, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a poder poner tu palabra, Señor, en práctica también, Señor. Ayúdame también a ponerlo, esta palabra para mis oyentes que están participando en el video. Que tú seas, Señor, tocando esos corazones, Señor, tocando esos pensamientos. Abre ese corazón para que reciba la palabra de Dios. Bendito y grande, maravilloso, Señor, Padre eterno, Padre bendito, Señor. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, te clamamos, te pedimos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, grande, maravilloso, Señor, el Rey de Reyes. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica también, Señor, tu palabra, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, que fluya en nosotros. Así es, mi amado hermano. Claramente nos vamos a los libros de San Juan. En la primera epístola de San Juan. San Juan, primera de San Juan. En la primera epístola de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 2, leemos lo que nos dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor. Ponme carbón encendido para poder hablar de tu palabra, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso por tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ponerlo, Señor, las palabras correctas, Señor, que tú seas dándome, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor Espíritu Santo. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Habla primeramente a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, poderoso, Señor. Gracias, Señor. Vemos lo que nos habla de esta palabra. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra? Como lo que éramos desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué vemos? ¿Qué hemos visto? Lo que era del principio, ¿qué era el principio? En Génesis capítulo 1, ¿qué vemos lo que nos dice en Génesis capítulo 1? Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claramente lo vemos en la Biblia que nos habla, y claramente también vemos en que el Dios y que Dios había creado los cielos y la tierra. Claramente conocemos esa parte también. Y dice, la tierra estaba desordenada y vacía, así como nuestras vidas. Está desordenada y vacía. No tenemos un punto o no tenemos una guía que nos guíe. Y nuestras vidas son desordenadas, mi amado hermano. Así como también en el tiempo antes, cuando la fundación estaba la tierra desordenada. Así es, mi amado hermano. En el principio, Dios los creó los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. La frase del verbo interpreta como una referencia a Jesús. Como habíamos leído, también leemos en San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En lo profundo, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Juan nos llevó a este tiempo, a la eternidad del pasado, para encontrarnos con aquel quien era desde el principio, de quien quiere a lo que fueron. Que haya escrito, Juan se refiere a que él
es eterno, por lo tanto, se refiere a Dios, ya que existe desde antes que nada existiera. ¿Qué significado que Jesús es la palabra de Dios? El primer capítulo del Evangelio de San Juan se refiere a Jesús como el Verbo. En el versículo 1 leemos que el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios en él. Como leemos en San Juan, en el capítulo, en primera de Juan, capítulo 2, verso 14, leer lo que nos dice. En primera de San Juan, capítulo 2, verso 14, nos habla: Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que estaba desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuente y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, en el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Cómo nos habla, cómo nos dice ahí. Claramente encontramos y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria y la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es el significado de esta referencia a Jesús como el Verbo? Y la opinión de que Jesús es divino como el Verbo se explica en muchas maneras. En Juan, en el capítulo 1, leemos lo que nos dice. Primer versículo, Jesús es llamado Dios con la frase, el Verbo era Dios. En el versículo 2 también vemos lo que nos dice Juan, señala el estado con Dios en el principio. Además de ser Dios, Juan llama a este Verbo eterno. Claramente vemos lo que nos dice en primera de Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vemos lo que nos dice en San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diésemos testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venid a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a lo suyo no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que cree en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es al quien yo decía, el que viene después de mí, y este es de mí, y es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos toda la gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Es la fuente y la base de la existencia de todas las cosas. Lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Esto indica que este ser eterno quiere quien era desde el principio. Vino a la tierra y Juan, entre otros, había personalmente experimentado en aquel que él era eterno. Claramente, como vemos que lo que nos habla no era, dice, era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Claramente vemos, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, al fin de que todo creyese por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, en aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. El verbo de vida, Juan identifica a este ser que existía eternamente, quien estaba físicamente presente con Juan. Y otros, nótese cómo habla en lo plural, no es singular, como el verbo de vida. El mismo logo al que se refiere con Juan, como vemos en Juan capítulo 1, verso 1 mismo nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús no solo habla la palabra que conduce a la vida eterna, sino que, de acuerdo a este versículo, es la palabra misma de la vida respecto a la vida eterna, de gozo y de plenitud, y el que provee. Claramente en el principio era el verbo. Si estamos hablando del principio era el verbo, Dios. Y el verbo era con Dios. ¿Qué dice? Jesucristo. Verbo era Dios. Bendito y grande, maravilloso. La vida eterna de cual estaba con el Padre. Al llamar a Jesús la vida eterna, no solo estaba Jesús recordando la palabra de Jesús. No solo estaba Juan recordando la palabra de Jesús en San Juan capítulo 5 verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Claramente también vemos en San Juan capítulo 6 verso 48, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 11 verso 25-26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. San Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como vemos en Isaías, capítulo 40, verso 8, secase la hierba, marchítase las flores, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. San Juan, capítulo 5, verso 29, y los que hicieron los buenos saldrán resurrección de la vida, mas lo que hicieron los malos, resurrección de condenación. Las cuales estaban en el Padre. Esto se refiere a las relaciones eternas entre el Padre y el Hijo. Existía una eterna relación, amor y compañerismo entre el Padre y el Hijo. Jesús refiere a esto en San Juan, capítulo 17, verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que también aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de San Juan, capítulo 4, verso 8. El que no amó y no conoció a Dios, porque Dios es amor.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 9. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrán el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. Entendemos que un amor en aislamiento no tiene sentido. El amor necesita un objeto. Y como hubo un tiempo en que nada había sido creado, hubo un tiempo en que el único amor del universo era entre los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estaba con él el Padre. La palabra con indica que en este ser que es eterno y es la vida eterna misma, es distinto al Padre. Juan identifica que el entendimiento de la Trinidad en el Nuevo Testamento, que existe un Dios en tres personas, iguales en una sin embargo distinta en su persona. La Biblia une los nombres del Padre, Hijo y el Espíritu Santo de una manera que es inimaginable para otras personas. Leemos lo que nos dice en San Mateo capítulo 28 verso 19. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Leemos la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Gracias por estas palabras, esperando haberle ayudado a mis amados hermanos. Pon un amén, un gloria a Dios. Identifícate, mi amado hermano. Identifícate con la palabra de Dios, mi amado hermano. No lo hagas por este servidor, sino hazlo porque es la palabra del Señor, mi amado hermano. Para Él la gloria, no para mí. Para Él la gloria y para Él la honra, mi amado hermano. Démosle gracias por esta palabra. Gracias, Señor mío, por tu palabra. Bendito seas y grande, maravilloso. Oh Dios grande, poderoso eres, Señor, con tu palabra, Señor. Majestuoso, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito Rey de Reyes, Señores, Señores, por tu palabra mágica que nos da, Señor, para ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, maravilloso, Señor, eterno, Señor. Grande, Señor, justo eres tú, Señor, poderoso, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. No a poner la mirada en el mundo, Señor, que en el mundo no ganamos nada, Señor. Más, Señor, queremos poner la mirada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que nosotros somos débiles, Señor, no podemos. Pero pon el Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos lograr, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Señor, también te pido por aquellas personas que están participando en el video, que tú seas, Señor, tocando esas mentes, esos corazones, Señor. Bendito eres, grande, maravilloso, Señor. Ayuda, Señor, a poner esta palabra en nuestras mentes también, Señor. Ayuda, Señor, bendice a las personas que están a través de este video. Bendice a ellos y a su familia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia. Que Dios me lo guarde. Su salida y su entrada, mi amado hermano.